Hola, bienvenidos una vez más al podcast Mili Rodríguez y Santi Riadios. El día de hoy hablaremos de uno de los temas más solicitados debido a una encuesta que hicimos para ustedes, nuestros oyentes, en que las opciones eran organizaciones guerrilleras, Guerra de Malvinas de 1982, un análisis a la película de la historia oficial, juicio a las juntas militares de 1985, la Copa Mundial de 1968, 1986 y al ataque al regimiento de la Tablada de 1989. Y debido a la encuesta salió que hoy hablaremos del juicio de las juntas militares y sin nada más que agregar, comencemos. El escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. El 10 de diciembre de 1983 asume Raúl Alfonsín en la presidencia y la sociedad argentina hace su retorno a la democracia, aunque esta no contará con lo que era en 1976, ya que en esos 8 años de dictadura que le tomó lugar en la sociedad y Estado argentino, se ve reflejado en el plano de la política. Como otro punto en la política estuvo el miedo de muchos votantes, ya que contaba con un punto de la asociación entre el peronismo y el pasado violento. Un liderazgo llevado por Alfonsín, que practicaba la democracia interna y las imágenes que mostraba en el radicalismo. Esos factores contribuyeron a darle fuerza electoral al radicalismo. Esos días que transcurrieron entre las elecciones del 30 de octubre y la asunción de Alfonsín, se inicia una compleja lucha política en relación con las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar y la subordinación de las Fuerzas Armadas al nuevo orden constitucional. Acá vemos a los militares, dirigentes de la USR y los organismos de los derechos humanos. La idea de Alfonsín para resolver las cuestiones de las violaciones de los derechos humanos estuvo orientada en que los militares se autojuzgaran. El presidente mismo quería que se haga justicia contra los que hayan violado los derechos humanos y que los militares se instalaran en la democracia. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Con esa meta ya dispuesta, se ordenó el arresto de los comandantes de las 3 juntas militares y la persecución de los líderes guerrilleros. De ahí sale la teoría de los 2 demonios. En 1983, el radicalismo envió al Congreso el proyecto para dejar sin efecto la ley de la autoamnistía, con la que los militares habían pretendido exculparse y evitar cualquier investigación. Y al final, ese proyecto fue votado casi unánime. Para que se posibilite el autojuzgamiento, el gobierno fue el encargado de llevar al Parlamento una ley de reforma del Código Militar, que le otorgaba a la justicia militar el derecho de juzgar a los responsables de la represión ilegal. Acá se habla de derecho entre comillas, ya que no tendría que tener la justicia militar no tendría que tener derecho en poder juzgar a los responsables. Hablando un poco más de la ley en sí, se establecía que si el tribunal militar demoraba más de 6 meses en los trámites, la justicia civil se haría cargo de proseguir con las causas. También se agregaban los distintos niveles de responsabilidad entre quienes habían violado los derechos humanos, o sea, los que habían dado órdenes y los que se habían excedido. Y así, de ese modo, se exculpaban a los que actuaran en el marco de la obediencia debida. Pero, debido a la represión de los organismos de los derechos humanos y uno que otro dirigente político, se llegó a la sanción de ese artículo. Pasando a los militares en sí, ellos no aceptaban la idea de autojuzgarse, y un 25 de septiembre de 1983, el Consejo Supremo dictó que las órdenes que decían las juntas para la represión habían sido legítimas, y se comunicó a la Cámara Federal que no podían dictarse sentencias en cierto plazo ya establecido. Las audiencias públicas del juicio a los comandantes, que por lo investigado no fueron transmitidas al ojo público debido a la limitación de la repercusión social, iban a tener lugar entre abril y septiembre de 1985, hasta cuando se llegó a la sentencia dada por condena. Se llevó adelante la acusación contra los ex comandantes de la mano del fiscal federal Julio César Trasera,
El tribunal, por decisión unánime, condenó a Videla y a Macera con cadena perpetua, y a Viola 17 años, 8 a Lamborghini, 3 años y 9 meses a Agostini. Los demás miembros de la Junta no fueron condenados por considerar que las pruebas no eran suficientes. Esto fue celebrado como un triunfo del poder civil sobre el militar, mientras que los otros los recibieron con decepción en el sentido del juicio castigado para todos los culpables, considerado obviamente que las condenas no eran suficientes para los responsables del genocidio. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Sin mucho más que agregar, muchas gracias por pasar estos minutos con nosotros analizando lo que pasó en el juicio a las juntas militares. Esto fue sin duda el podcast de Emilia Rodríguez y Santiago Redrigos. Esperamos verlos la próxima. Nos vemos.